La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles otra vez. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero que todo, quiero contarles que estamos ya muy cerquita de la fecha de nuestro encuentro de Madrid. Este encuentro que ya he contado en ocasiones anteriores, que realizaremos en Ecocentro, ahí en la calle Esquilache, en Madrid. Va a ser el día 16, es un domingo, es ahora, 16 de julio. Y va a ser un encuentro porque va a ser una oportunidad para, justamente, redundantemente, encontrarnos, pero no va a ser una conferencia, no va a ser una exposición, no va a ser un discurso, cosa que ya he explicado, hago siempre en la radio. Así que va a ser más una interacción. Voy a presentar un tema. Normalmente nuestra vida a veces se vuelve un poco insulsa, un poco de techo bajo, digamos. Es decir, empieza a carecer de cierta profundidad. Hacemos grandes cosas en nuestra vida, pero son a veces insatisfactorias, son de repente logros materiales, a veces logros sentimentales también, pero se nos escapa siempre algún aspecto que es lo que se llama lo metafísico, lo que tiene que ver con lo que trasciende lo concreto. Así que va a ser el día 16, día domingo, de 18 a 21 horas, son 3 horas, de las que vamos a disponer ahí para, como digo, interaccionar. Yo voy a poner la bola a rodar con estas temáticas y luego podrán suscitarse toda clase de preguntas, de opiniones también, de colaboraciones, de aportes y se podrán preguntar cosas que tengan que ver con otros programas antiguos, ya que todos de alguna u otra manera se vinculan con esta idea del sentido de la vida. La entrada es libre y gratuita, se sugiere un aporte voluntario que sirve para, bueno, para poder, no sé, costear los gastos de viaje, de alojamiento, de organización, todo lo que tiene que ver con movilizarme hasta ahí. Y de paso agradezco también a algunos oyentes que trabajan en forma de equipo para que esto sea posible y facilitan todas las cosas. Así que la entrada es libre y gratuita, aporte voluntario quien pueda, cuanto pueda, lo que pueda, para colaborar con ellos. Si quieren reservar plaza, pablojorgeveloso@gmail.com, ahí pueden comunicarse por correo conmigo y bueno, así reservar su lugar. Lugar hay
en teoría suficiente, son 80 plazas, pero como nunca se sabe, por eso sugiero de reservar. También se puede hacer a través del WhatsApp, escribiéndome con mi teléfono que es 695923178, el prefijo de España es el 34. Así que si alguien quiere escribirme por WhatsApp desde fuera de España, aunque no vaya a ir a este encuentro, puede hacerlo agregándole ese prefijo. Bueno, vamos a nuestro tema, que es lo que nos atañe hoy y que tiene que ver, ¿sabe con qué? Con los paradigmas. Vamos a introducirnos no tanto a los pormenores de las cosas, sino a desde dónde preguntamos esas preguntas importantes que nos hacemos. Normalmente las preguntas importantes de la vida tienen que ver con aquellas de quién soy, por qué estoy aquí, qué se espera de mí, cómo debo comportarme, cómo debo entender al mundo. Así que para empezar a entender eso, vamos a plantear tres divisiones de lo que tiene que ver con nuestro discurso, con nuestra palabra. Existe un texto, es decir, existe una manera de hablar de las cosas. Si yo, por ejemplo, digo, ¿existe Dios? Como una pregunta, tengo que preguntarme además en qué contexto lo digo, en qué contexto. Es decir, ¿desde dónde hago esta pregunta? ¿Lo hago desde el ángulo religioso? ¿Lo hago desde el ángulo científico? ¿Soy un poeta y me pregunto quién es Dios? ¿Soy un educador y me pregunto quién es Dios? Desde dónde lo pregunte es muy importante, porque esa misma pregunta va a obtener respuestas totalmente distintas según desde dónde esté yo preguntando. Si yo soy, por ejemplo, un pintor y pregunto, ¿existe Dios? Quizá en el fondo me interese plasmarlo en un cuadro. Por lo tanto, voy a estar buscando qué forma tiene Dios, qué colores tiene. Si soy un científico, voy a querer pruebas, voy a querer demostraciones, ¿no? Fehacientemente. ¿Existe Dios? Bueno, demostrémoslo, experimentémoslo. Hagamos una prueba que pueda ser testeada en distintos lugares del mundo y bajo las mismas circunstancias dar los mismos resultados. Eso sería un contexto científico. Si soy un educador, me interesará saber cómo explicarlo luego, cómo explicarle a otro esto de que Dios existe. Si soy, qué sé yo, un poeta, voy a querer una explicación llena de colores y de mitos, porque me va a encantar que sea un Dios lleno de matices. Así que vemos que tenemos un texto, es decir, una pregunta, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿No? ¿Qué debo hacer? ¿Existe Dios? ¿Por qué existe esto en lugar de que no exista nada? Y tengo un contexto, es decir, desde dónde lo estoy preguntando. Hoy en día nuestro contexto suele ser científico, es decir, suele ser concreto. Nos manejamos casi todos nosotros así. Seamos creyentes o ateos, es igual. La mayoría de las personas dicen, bueno, quiero una prueba de que Dios existe, ¿no? Entonces, a veces tomamos como prueba una experiencia mística que tuvimos, entonces nos parece que Dios existe porque yo lo viví y lo sentí y se me apareció. O porque se me curó una enfermedad cuando yo recé, entonces Dios existe. Es decir, utilizamos un método cuasi científico, es decir, basado en patrones científicos, que es la de demostración a través de la experimentación. Nosotros consideramos que esa prueba, la prueba de haberme curado de algo cuando recé antes, es suficiente y entonces decimos Dios existe, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo responder esta pregunta de Dios existe desde el contexto científico que responderla desde un contexto, por ejemplo, metafísico, ¿no? Metafísico significa aquello que habla de lo que está más allá, meta, de la fisis, de lo físico, del mundo. Es decir, aquello que está más allá del mundo es aquello de lo cual yo no puedo casi dar cuenta. Por lo tanto, si yo hago esta pregunta desde lo metafísico, obviamente ninguna prueba material me va a ser suficiente. Es decir, no me van a interesar las pruebas materiales.
Por lo tanto, la misma pregunta hecha desde dos contextos va a tener respuestas diferentes. Vamos a explorar un poco más cómo es esto. Tenemos el texto, que es la pregunta, que es el discurso. Tenemos el contexto, que es lo que se llama a veces paradigmas, ¿no? Está el paradigma científico o el modelo científico, el modelo religioso, el modelo New Age, el modelo, no sé, no dualista hindú, el modelo platónico, el modelo... Entonces, la misma pregunta hecha desde distintos ángulos va a dar respuestas distintas, porque lo que varía es el contexto. Si yo digo la bonita casa de campo, ese es un texto. Ahora, ¿en qué contexto está? Bueno, si lo meto en el contexto científico, lo que voy a estar interesado en destacar, o que me destaquen, es cómo está construida, qué tipo de sustancias químicas componen el cemento con que se hizo, qué durabilidad tiene, ¿no? Qué predicción de permanencia y de caducidad tiene esa casa. Ahora sí, lo pregunto desde el ángulo o desde el modelo poético, voy a querer que me describan los maravillosos matices de color que hace, no sé, que deja traslucir el sol cuando refleja en las tejas de esa casa. Es decir, con esto quiero mostrar que el contexto desde el cual yo hago una pregunta y en el cual yo me muevo como pez en el agua es el que va a hacer que yo entienda una u otra cosa de lo que se está preguntando. Por lo tanto, dos personas preguntando la misma cosa van a obtener respuestas satisfactorias o insatisfactorias, depende desde dónde lo pregunten. Si alguien me dice, ¿existe Dios? Y me lo pregunta desde el modelo científico, y yo le digo, Dios es algo que trasciende la razón y la lógica. Me dirá, no me sirve, no me sirve. A mí me interesa que sea concreto, porque mi modelo es el científico. Entonces, yo ya sé que esa persona jamás va a poder tocar lo metafísico, porque justamente lo metafísico, lo que trasciende lo físico, lo que llamamos Dios, lo inconsciente, el ser, no puede probarse sensorialmente, no puede probarse con experimentos. Entonces, esta exploración en el contexto desde el cual preguntamos es lo que nos permite entonces descubrir desde dónde lo preguntamos y quizá aumentar nuestro modelo, nuestro paradigma. En lugar de quedarnos en un paradigma muy pequeñito que nos permite, digamos, entender y apreciar 3 detalles de esa casa de campo, bueno, aumentar el paradigma, incluir otras cosas que me permitan apreciar en esa casa lo que el modelo poético me aporta, lo que el modelo religioso me aporta, lo que el modelo científico me aporta. Un poco como la visión de los 6 darshanas o los 6 puntos de vista de la filosofía de la India. Es decir, no quedarse solamente en el punto de vista, no sé, del Nyaya, de la lógica, o en el Vaisheshika, que es el atomismo, la ciencia para la India, o en el Mimamsa, que es la interpretación de las escrituras, sino abarcarlo desde todos los ángulos. Imaginemos yendo hacia un texto, hacia una pregunta, desde todos los contextos posibles. Imaginemos qué rico que sería. Es como si yo quisiera entender una pregunta básica como ¿qué es la verdad? ¿O existe Dios? Y lo miro desde Nietzsche, desde Kant, desde Descartes, desde Sócrates, desde Aristóteles, desde Heidegger. Es decir, lo voy abordando desde distintos ángulos. Todos ellos me van a aportar algo. Si yo abordo el problema de si Dios existe desde un filósofo nada más, me quedo corto. Me quedo corto y veo una visión sesgada. El ejemplo que se da en la India es el de los 6 ciegos y un elefante. 6 ciegos tocaban a un elefante y cada uno decía, no sé, el elefante es, tocando la oreja, es como un abanico. Otro tocaba, por ejemplo, la cola del elefante y decía el rabo y decía es como un palito. Otro tocaba el vientre y decía es como una pared. Otro tocaba la trompa y decía que es como una manguera. Es decir, ¿qué es el elefante? Y el rey, que estaba observando toda la situación, les dijo, no, el elefante es todo lo que habéis dicho
pero sumado. Es decir, es como un abanico, también es como una pared, también es como una manguera, también es como un palito, y el que tocaba las patas, que decía que era como una columna, también es una columna. Es todo eso. Entonces, aumentemos nuestro contexto. Le podemos llamar paradigma a este contexto, visión del mundo, modelo también. En alemán se le dice Weltanschauung. El Weltanschauung es justamente la manera de ver, ¿no? Una palabra que define eso. Así que tenemos el texto, que es lo que sea que digamos. Yo puedo hablar acerca de la vida, de la muerte, del amor, y depende desde dónde lo aborde. Si mi contexto es científico, voy a hablar del amor en cuestión de feromonas y sustancias químicas y necesidad de supervivencia. Si mi visión es poética, voy a hablar del amor como el enamoramiento platónico del ser amado, como algo mágico. Si hablo del amor desde el punto de vista religioso, voy a hablar del amor como reflejo del amor de Dios por los hombres. Entonces, el contexto importa mucho, porque si no sabemos en qué contexto estamos, podemos pasarnos toda la vida dando vueltas en algo, en un contexto, haciendo toda clase de preguntas importantes y jamás arribando a una respuesta que pueda salirse de nuestro modelo. Entonces, se dice que hay algunos imponderables. Por ejemplo, para el pez, el agua es un imponderable, es decir, algo que no puede casi notar. Para el ave, el pájaro, es el aire, y para el hombre, el ser humano, es la conciencia. Es decir, no notamos al contenedor, ¿no? No notamos, por ejemplo, el agua es el contenedor del pez, el aire es el contenedor del pájaro, porque se mueven en él. Pero el pájaro está tan acostumbrado a estar en el aire que no lo nota. Y el pez lo mismo con el agua. Y nosotros lo mismo con nuestra conciencia o, si queremos, con nuestro contexto. Alguien que, como nosotros, somos hijos de la ciencia, solo vemos con el contexto científico, no hay otro. No tenemos otra visión posible. Aún es gracioso, pero cuando nos acercamos a la religión, seguimos acercándonos desde el ángulo científico. Y nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿Adán y Eva existieron de verdad o no? ¿El pez que se comió a Jonás, ¿se lo comió realmente o es una historieta? ¿Sodoma y Gomorra? ¿La destruyó con fuego o no la destruyó? ¿Dios escribió los 10 mandamientos o no? Esa clase de preguntas son preguntas que pretenden una literalidad de las cosas, pretenden una respuesta concreta. Y la literalización o la concreción es propia de la ciencia. Ciencia significa dividir, entonces dividimos esto de aquello. Sin embargo, en la visión metafísica, cuando hablamos de cosas metafísicas que trascienden lo físico, que son más conceptuales, como por ejemplo el amor, la paz, la belleza, Dios, eso no puede, reducirse a 2 más 2, 4. No hay forma de bajarlo a lo concreto, ¿no? Entonces, preguntas como, ¿Dios existe o no existe? Y si existe, demostrámelo. Quiero una prueba. Traducido quiero decir, quiero que se me aparezca sensorialmente, que lo pueda ver. No, vos ves al amor y sí, veo una persona enamorada de otra. No, al amor. ¿Ves al amor? No, al amor no lo veo. Ajá. Entonces no existe. Bueno, sí existe. Pero entonces, ¿cómo? Si no lo ves. Bueno, porque para poder entender eso tengo que presuponer que hay cosas no visibles pero que existen. Bueno, eso es lo metafísico. Entonces, digamos que todas los contextos, ¿no?, en los cuales podemos hacer preguntas, nuestros textos, también tienen pretextos. Está el texto, que es la pregunta, está el contexto, que es el modelo, el paradigma, y está el pretexto. ¿Qué es un pretexto? Su nombre lo indica, es lo que viene antes del texto. Si yo quiero decir, ¿existe el amor? ¿O qué es el amor? Ese es el texto. Sin embargo, si yo le agrego un pretexto, digo, bueno, yo voy a hacer una pregunta que es muy fundamental y quiero saber si realmente puede existir algo tan sublime como lo que voy a preguntar, porque para mí tiene un sentido muy profundo, porque tantas culturas han estado... Eso es el pretexto. En cambio, ir directamente al texto y decir, ¿existe el amor?
Eso es el texto. Entonces, a veces nos perdemos en los pretextos, sobre todo cuando hacemos diálogos que son intercontextuales. Si yo hago un diálogo desde una visión científica, ¿no?, con otro que habla una visión religiosa, porque es un Hare Krishna, por ejemplo, o un católico, aunque hoy en día toda persona está teñida de lo científico, igualmente, supongamos, yo hago un diálogo con alguien que es de otro modelo y lleno a mi texto de pretextos, bueno, lo voy a confundir al otro. Entonces es más fácil si cuando queremos ya sea hablar con otro que pertenece a otro modelo, o bien con uno mismo queriendo pasar, si yo quiero aumentar y no quedarme en mi modelito religioso y aumentarlo al modelito científico y agregarle un poco del modelo no dualista, bueno, tengo que reducir los pretextos. Porque si voy a hacer una pregunta y la lleno de detalles y de disquisiciones y de bucles, confundo. Entonces, primera premisa importante, emitir una pregunta concreta. ¿Dios existe? ¿O qué es Dios? ¿Qué es el amor? ¿Para qué estamos? ¿Qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es la vida? ¿Por qué existe la creación? ¿Por qué apareció todo esto? Esas son preguntas fundamentales. Sepamos y distingamos en qué contexto estamos, desde cuál contexto lo preguntamos y si queremos ampliar o si solamente queremos defender. Hay gente que quiere defender su contexto y se enfrenta a otro y le dice cosas como, por ejemplo... No, tu respuesta científica a mí no me va, ¿viste? Para mí Dios existe porque lo dice la Biblia. Pero escúchame, en la ciencia se dice que todo tiene que ser demostrado. Demostrámelo. Bueno, está en la Biblia. Acá te lo dice. Dios existe, dice acá, verso de este libro de la Biblia. No me alcanza, porque según el modelo científico eso es una completa estupidez, ¿me entendés? No es una estupidez y no me estás ofendiendo, Roberto. No te estoy ofendiendo, Gonzalo. Estoy diciendo nada más que sos completamente irracional. Bueno, ¿cómo no voy a ser irracional si Dios trasciende la razón? No hay nada que trascienda la razón, Roberto. Está mal eso que me decís. Ese diálogo es un diálogo que no va a prosperar nunca. No es un diálogo, básicamente, es un monólogo alternado. Son dos personas que tratan de hablar desde su contexto, pretendiendo que el otro hable su mismo lenguaje. No. El otro no va a hablar su lenguaje, porque si yo hago una pregunta desde el Mimamsa hindú, que es la interpretación de las escrituras, y el otro me la responde desde, por ejemplo, el Vaisheshika, como le decía, o el Samkhya, que es la enumeración de los principios que existen en el mundo, ¿no?, de las cosas, no nos vamos a entender nunca, porque uno va a citar las escrituras y otro va a hablar de, no sé, la escalonada forma de llegar hasta al origen otra vez. Entonces hay que bajar un poco la intensidad, disminuir los pretextos y saber que si queremos abrirnos al contexto del que carecemos, tenemos que ser humildes. Siempre para la construcción de cualquier contexto, básicamente hay tres preguntas básicas o hay tres cosas sobre las cuales nos preguntamos y que son los que componen los contextos. Y estas son el mundo, es decir, a todos nos importa saber qué cosa es esto en lo que estoy, esta mesa, esta silla, ese árbol, esa persona, ese perro, yo, el mundo, ¿no? Lo que los griegos llamaban el cosmos. ¿Qué cosa es el cosmos? Hay cosas. ¿Son todas la misma cosa y yo las veo como cosas distintas? ¿Por qué se reproducen las cosas? ¿Por qué existen? ¿Desde cuándo existen? ¿Qué es el tiempo? Todas esas preguntas que pertenecen a lo que los griegos llamaban la physis, ¿no?, que es justamente algo en movimiento. Para ellos la idea de physis era justamente la idea de movilidad, algo que está continuamente cambiando, que envejecen los seres, que se transforman, que se reproducen, que mueren. Entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Esa es una de las preguntas fundamentales, ¿no? Es de los tres componentes que conforman cualquier visión de la vida que podamos tener. Pregunta por el mundo. ¿Qué es el mundo? Lo que se dedica a estudiar el mundo es lo que los griegos llamaban la episteme. La episteme es el análisis, así cuasi científico, de
lo que hay, ¿no? El analizar, el entender, el dividir las cosas y decir lo cuadrado por acá, lo triangular por allá, lo redondo por acá. Dividir, ¿no? Y clasificar, así más aristotélico. Eso es episteme. La ciencia de hoy en día se dedica a esto, clasifica. Entonces dice seres vivos que son mamíferos, seres vivos que son mamíferos y tienen 4 patas, seres vivos que son mamíferos, tienen 4 patas y que, no sé, se reproducen de tal manera, seres vivos y así. Y va haciendo división de la división de la división de la subdivisión. Y luego estudia los comportamientos. Ya sabemos, eso hace la ciencia. Dicen, bueno, los seres que pertenecen a tal clase tienen la costumbre de tal otra. Y gracias a eso se puede predecir comportamientos. Entonces se dice, estos probablemente cuando acaben la comida que comen acá, migren para allá porque son una especie que depende de tal alimento y ya la estudiamos. Entonces eso es el mundo, eso es el cosmos. Y la episteme es lo que estudia esto justamente. El otro elemento fundamental que compone cualquier contexto es el hombre. La pregunta por el hombre. Yo, más allá del mundo. Yo veo el árbol, veo el perro, veo, no sé, la comida, todo lo que hay, ¿no? Pero me pregunto, ¿por qué sufro? ¿Por qué sufro? ¿Tengo un ego yo? ¿Hay una cosa como un ego dentro mío? ¿Está dentro de mí? ¿Desde dónde pienso? ¿Del cerebro? ¿Por qué tengo depresión? ¿Por qué si tengo toda la comida que debería tener o el dinero que necesito o supuestamente la familia ideal, por qué soy infeliz? ¿Por qué me enamoro? Esas son las preguntas que tienen que ver con el hombre, que es distinto a la del mundo. La del mundo es ¿por qué ese árbol crece? Es como muy de afuera, el mundo. Las preguntas por el hombre tienen que ver con ¿por qué me pasa lo que me pasa interiormente? ¿No? Que son las preguntas en realidad más importantes a primera vista de todos nosotros. Ese es el hombre, el antropos. Veo como antropomórfico, el antropos, el andro, el hombre, como género. Y la ética, el ethos, es lo que los griegos atribuían a esto, justamente al hombre. ¿Qué es la ética? La ética no es la ética moral, de que esto está bien, esto está mal. La ética es cómo debo comportarme, cómo me comporto. ¿Qué hago? ¿Mato gente? ¿Me apropio de lo que no es mío porque me interesa y quiero disfrutarlo? ¿O debo pasar de algunas cosas y ser austero y privarme de otras por un bien mayor? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿No? Esa es la pregunta por el hombre, por el antropos. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Yo veo ahí la jirafa, los leones, las gacelas, los árboles, los vegetales, todo tipo de vegetales, las plantas, las amebas, qué sé yo, los gusanitos. ¿Y yo qué hago en todo esto? ¿Qué pinto? ¿Cuál es mi rol como hombre? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Tengo que dejarme matar por esos animales? ¿Los tengo que matar yo? ¿Los tengo que conquistar? ¿Me tengo que hacer amigo de ellos? ¿Soy uno más? ¿Soy distinto? Eso es la ética. Y luego hay un tercer elemento. Son 3. Y el tercero es Dios. La pregunta por Dios. ¿Hay algo más grande? Ya vi que hay un mundo, ¿eh? Hay un mundo, árboles, animales, minerales, los hombres. Luego vi que, además de que hay hombres, que son como yo, nos pasan cosas. Y debido a que nos pasan cosas, quiero saber cómo comportarme, cómo debo ser para ser feliz, para llevarme bien con todos, ¿no? Pero luego viene una especie de, ¿hay algo por encima mío o yo soy el techo? ¿Hay algo? Y bueno, empiezo a preguntarme, bueno, hay cosas que realmente yo no sé por qué me pasan. Por ejemplo, yo me entristezco de repente, me alegro de repente. Tengo ganas de comer y pensé que al comer esto iba a ser feliz, pero después se me pasa y soy un infeliz otra vez. Hay cosas que me vienen, ganas de matar a uno, ganas de iniciar algo, ganas de abandonarlo todo, ganas de dormir, ganas de trabajar, ganas de reírme, que no sé de dónde me vienen, no tengo ni idea. A eso lo puedo llamar lo inconsciente, el ser, Dios, lo infinito, el uno, lo que sea, con el nombre que le quiera poner. ¿Existe eso? Y si existe, ¿cómo es eso? ¿Y qué relación tiene conmigo? Esa es la pregunta por el teos, o sea, por el theos,
TH, ¿no? Theos, que de ahí viene la palabra Zeus, ¿no? La palabra Dios, el dios del Olimpo, Zeus de los griegos. Entonces, eso es el ámbito de la metafísica. Eso es la metafísica. Entonces, me permite, cuando yo me meto con la metafísica, ver lo que está por arriba de mí. Está el mundo, estoy yo, y está lo que está arriba mío. Arriba, por debajo, dentro, si uno lo quiere llamar, donde quiera. El tema es lo que yo no controlo. Yo descubro que hay un mundo, que yo me gusta una piedrita, la puedo recoger, pero que a su vez no sé si conviene o no conviene recogerla, que yo la recoja. Eso ya atañe a mí como hombre. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Es bueno? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo estar para ser feliz? ¿Cómo me debo relacionar con los demás hombres? ¿Qué es el amor que yo siento por esa chica? Ahora el teos me da una dimensión más profunda. Todas aquellas cosas que yo no controlo son el ámbito de la metafísica. ¿Cómo las puedo enumerar? ¿Cómo las puedo definir? Bueno, obviamente no como cosas concretas, porque no son cosas tocables. Como no las controlo, no las veo, solamente siento sus consecuencias, bueno, tengo que inferir, tengo que sacar conclusiones. Eso es la metafísica. De ahí vienen, obviamente, las visiones religiosas, pero también las visiones, por ejemplo, de un Freud o Jung hablando de lo inconsciente. Vienen las visiones de los filósofos que hablan del ser, ¿no? Como algo que está más allá de todo, el uno, ¿no? Entonces, tenemos tres principios. Teos, lo metafísico, Dios. Antropos, el hombre, nosotros. Y cosmos, el mundo. Entonces, hay algunas combinaciones que van formando distintos modelos. Por ejemplo, podríamos decir que el modelo científico es antropocósmico. Es decir, es una mezcla de lo que me importa a mí como hombre y lo que me importa a mí del mundo como hombre, del cosmos. Entonces, antropo, hombre, cosmos, el mundo. Entonces, según esta visión, el hombre es importante, como es más importante el hombre que el mundo, porque por eso lo destruimos así como lo destruimos, porque nos interesa sacarle provecho. Entonces lo estudiamos, lo diseccionamos, lo cortamos, lo destruimos en muchos casos, con el fin de sacarle el mejor provecho, ¿no? De tener, no sé, las mejores casas, si hay que talar un árbol o un bosque lo talamos, si hay que desviar un río lo desviamos, si hay que, no sé, bombardear las nubes para que llueva lo hacemos. Vamos cambiando todo en pos del hombre, ¿no? Y analizamos todo. Para esta visión que es antropocósmica, no hay nada por encima, no hay metafísica, no hay teos. La metafísica no existe. Esto nos da como consecuencia un gran manejo del cosmos, porque el acento es tan grande en el antropos, en el hombre, que manejamos todo el cosmos, o sea, todo el mundo. Podemos hacer, deshacer, tener calefacción en invierno, aire acondicionado en verano, viajar en avión supersónico, en trenes rapidísimos, pero el único problema es que contaminamos todo y lo destruimos y nos moriremos dentro de poco, si no somos nosotros, por lo menos nuestros hijos o nietos. Y a la vez vivimos un poco infelices porque no tenemos forma de lidiar, de relacionarnos con todo lo que no controlamos. Yo construyo el tren que va rápido y viajo en el tren que va rápido y sé las reglas para relacionarme con las demás personas. Todo eso tiene que ver con lo antropo y con lo cósmico. Pero no sé por qué me pasa lo que me pasa. Por ejemplo, no sé de dónde me vienen las ganas de dejar de construir el tren por hoy e irme a mi casa a mirar la televisión. No sé de dónde me vienen esas ganas. O no sé de dónde me vienen las ganas de pelearme con el vecino. Estoy beligerante hoy y no sé por qué. Eso tiene que ver con el reino de la metafísica, de lo que se me esconde, de lo que está escondido. Eso no lo tengo. Entonces, intento desde el punto de vista antropocósmico controlar esto y bueno, ¿qué hago? Manipulo al cosmos mezclando productos químicos para que afecten a mi constitución física y me den como resultado, a través de pastillas, por ejemplo, manipular estados anímicos. Pero no tengo una dimensión más profunda, yo soy el techo de la vida, por lo tanto, estoy creando una visión que se queda un poco corta. Le falta esa otra dimensión, que da
bastante sentido a las cosas, ¿no? Luego hay otras visiones. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda la visión de la New Age, ¿no? La visión de la New Age es una visión que dice, bueno, ya que hasta ahora la visión científica era tan restrictiva y nos quitaba esa parte trascendente, vamos a ir a la parte trascendente directamente. Pero ¿desde dónde vamos? Desde el hombre. La visión de la New Age es una visión igual de utilitaria que la ciencia, solo que en lugar de utilizar al cosmos para su propio fin, utiliza a Dios para su propio fin. Y se caracteriza por antropos, el hombre, teos, antropoteísta sería, ¿no? O teoantrópica, si uno quiere. Sería una visión que dice, yo soy Dios. Es decir, yo decreto ser feliz y voy a ser feliz. Yo decreto abundancia y va a venir abundancia. Porque todo lo que Dios puede hacer, yo lo puedo hacer porque yo soy Dios. Entonces, el universo sigue sin importarme demasiado. De hecho, no lo quiero, porque es el cuerpo que me restringe. Yo quiero ser Dios, quiero ser divino, quiero ser lo que se me esconde, quiero ser lo metafísico. Pero lo quiero ser desde yo, desde mí, desde el hombre, desde el antropos. Entonces ahí surgen todo lo que llamaría Jung inflación, la inflación, inflarse, sentirse yo con la ley de la prosperidad, con la ley de, no sé, de todas estas que surgen ahora de decretar cosas y que ocurran, los pensamientos positivos, las afirmaciones positivas, logro controlar todo lo que sucede a mi gusto. Es decir, no es un panteísmo en el sentido de que Dios ahora es todas las cosas, sino que las demás cosas mucho no me importan yo, es decir, en función de mí. Es decir, yo quiero ser el que controla todo y por lo tanto no muere, como Dios no muere, entonces logro la inmortalidad física, ¿no? Por ejemplo, no quiero envejecer, no quiero morir, quiero ser rico, quiero tener paz todo el tiempo, quiero estar en perfecto amor. Es decir, me cansé del modelo científico y lo volqué para otro lado. Entonces sigue quedándose corto este modelo porque es un modelo que, al igual que el científico, utiliza dos de las tres cosas. Este modelo New Age tiene lo metafísico, definiéndolo a su estilo, pero lo metafísico, tiene lo antrópico, el hombre, pero le falta el cosmos. Le falta el arraigo, es como una personita que no pone los pies en la tierra. El científico tiene los pies sobre la tierra, pero de nuevo está muy centrado en su persona, en la persona del antropos. Sigue estando el acento en los dos casos en el mismo sitio, en el hombre. El hombre sigue siendo demasiado importante. La visión científica toma al hombre como la medida de todas las cosas, como decía Protágoras, y también como el hombre universal de Da Vinci, que nace toda esta idea con el Renacimiento italiano, y que después viene con la Ilustración, con el nacimiento de la ciencia, todos estos personajes de Copérnico, Galileo, que va creciendo y va estableciéndose una visión utilitaria, ¿no? Entonces, la visión científica es, yo, el antropos, utilizo al cosmos, al universo para mi placer, ¿no? Lo modifico. La visión New Age es, yo, el antropos, utilizo a Dios para lo que yo necesito, ¿no? Y lo divido, lo corto en pedacitos, lo hago mío, ¿no? Hago que trabaje para mí, para el antropos. La visión científica es una visión que la representa muy bien, y en esto hago eco a Pierre Grimes, que ha desarrollado bastante de estas ideas, así clasificándolas. Bueno, esta visión científica está muy representada en Stephen Hawking, el famoso que es cuadripléjico, este científico que está en su silla de ruedas y que apenas puede hablar. Bueno, él escribió, entre los libros que escribió, uno que se llama La historia del tiempo. Y la historia del tiempo cuenta cómo desde un Big Bang original, que no se sabe qué hubo antes, no, simplemente se propugna o promueve o promulga la teoría de que algo explotó en un inicio. No lo voy a decir con mucho detalle porque no conozco hasta ese punto,
y que a partir de ahí todo lo que existe es una evolución, una expresión, un desenvolvimiento, una explicación de esa explosión original. Y la herramienta para entender todo esto son las matemáticas. Pero las matemáticas vistas como una invención. A alguien se le ocurrió, inventó las matemáticas y la lógica matemática, y con eso se puede medir todas las cosas y como hombres dar cuenta de lo que vemos y poder diseccionarlo a placer, ¿no es cierto? Le voy a pasar un audio donde le cuento cómo colaborar con nuestro programa por si puede o quiere hacerlo. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, para poder entender este modelo científico, vamos a retraernos al inicio de los tiempos. Vamos a imaginarnos a los humanos más antiguos que forjaron mitos que tenían que ver con algún dios estelar, ¿no? Las razones, miles. Mirar las estrellas por las noches en un cielo donde, a diferencia de hoy en día, se veía claramente. Bueno, visión judeocristiana, por ejemplo, entre otras, pero también la visión de los egipcios, la visión de los caldeos, la visión de todos estos pueblos antiguos, los aztecas, los mayas, los que usted quiera. La idea era siempre un Dios que por alguna razón había creado al mundo, al cosmos y a los hombres, ¿no es cierto? Estábamos en este mundo. ¿Cuál era nuestra función? Nada, colaborar un poquito con ese Dios, agradeciéndole, ofreciendo algunos sacrificios, según se estipulaba en el libro sagrado que tengamos, el Popol Vuh, los Vedas, la Torá, ¿no? El Pentateuco, lo que usted quiera. Entonces el ser humano no era importante, era como una religión, podríamos decir, que donde estaba Dios, lo metafísico, y el cosmos, ¿no? Algo como si fuera teocósmica, ¿no? Como que el hombre era un granito de arena, mezclado con todo lo demás. El universo tenía un inicio, tenía un fin, normalmente ocurría en algún cataclismo anunciado en los libros sagrados, y se acababa todo. Y si el hombre más o menos cumplía con lo que tenía que hacer, a veces había una vida post-mortem, como los egipcios, y otras veces no. Simplemente uno descansaba tranquilo. Entonces, esta idea, que se refleja bastante en el Timeo de Platón, obviamente con más detalles y profundidad, pero en esencia describe muy bien estas religiones antiguas, prosperó por mucho tiempo. La cuestión fue que en algún momento de la historia el ser humano no le satisfizo bastante el tema, y alguno, por ejemplo representado simbólicamente con Job de la Biblia, se le ocurrió preguntarle a Dios preguntas fundamentales. Por ejemplo, escúchame, ¿por qué yo te rezo y no llueve, y mi vecino te reza cuando él quiere y sí llueve? ¿Qué él es más importante que yo o qué? ¿Qué está haciendo él que no hago yo? ¿Cómo es esto, Dios? ¿Me lo respondes claramente, que no te entiendo? ¿Pero qué, no sabes? Que estamos en un problema. Mira, hagamos una cosa. Respóndeme bien. ¿Por qué me enfermo cuando te rezo para no enfermarme, por ejemplo? No, Te metí en un problema, me parece. ¿Querés que hablemos de otra cosa? no sé quién es. ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a visitarte más seguido y vamos a charlar un poco. ¿Qué te parece? Sí, por mí está bien. Es decir, esa pregunta del hombre a ese Dios que tenía patrones tan estrictos y tan ordenados y que supuestamente hacía todo de manera como un relojero, como un reloj suizo, pero no funcionaba así. Porque claro, después yo rezaba, el otro rezaba, rezábamos lo mismo y obteníamos cosas diferentes. ¿Qué pasaba? ¿Por qué a mí la enfermedad, al otro no?
Job le preguntó eso. ¿Por qué? ¿Por qué estoy enfermo de los pies a la cabeza con una llaga? ¿Por qué se murió toda mi progenie? ¿Se murieron mi ganado? ¿Perdí todo? ¿Por qué? ¿Es que hice algo mal? ¿Es que sos así? ¿Sabés por qué es? Bueno, esa pregunta a Dios es una pregunta que movilizó a Dios a tener que acercarse al hombre y responder. Ahora lo digo en términos psicológicos. Esa pregunta que el ser humano hizo a aquello que no conoce, ¿no? A lo inconsciente. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué me dan ganas de quedarme durmiendo cuando tengo ganas, sé que tengo y quiero salir a correr para hacer ejercicio? Esa clase de preguntas es como un revolver en lo inconsciente. Bueno, ese revolver en lo inconsciente, o en términos religiosos, ese preguntarle a Dios por qué se comporta como se comporta, obliga a Dios, o en términos psicológicos, hace que lo inconsciente emerja más. Bueno, eso generó otro modelo, evolucionó esto a otro modelo, que podríamos denominar el modelo platónico, pitagórico, que es un modelo más rico, es un modelo participativo, es un modelo donde no solamente existe Dios allá arriba, el universo acá abajo y nosotros como una especie de accidente que está ahí. No, ahora el ser humano es un participante. Existe en lo metafísico un Dios, en lo platónico le llaman el uno, ¿no? O el bien también, o como los hindúes Satyam, Shivam, Sundaram, lo verdadero, lo bello, lo bueno, lo bello. Eh, y eso metafísico crea una imagen, ¿no? Una imagen perfecta de la cual empiezan a surgir imágenes más particulares, que son las imágenes del árbol, el perro, el gato, la persona. Y eso va teniendo un proceso de densificación, se va haciendo cada vez más concreto hasta que aparecen todas las cosas, básicamente. Es como el proceso de un pintor cuando imagina lo que va a pintar y después lo pinta, ¿no? Entonces lo que pinta más o menos está en relación con lo que imaginó, más, menos. Por lo tanto, digamos que el árbol que yo pinté en mi cuadro tiene una participación con el árbol que yo tengo en mi mente, el que imaginé. Es lo mismo, en otro nivel. Por lo tanto, ese árbol que está ahí afuera ya no es una cosa ajena a mí, no, es mi expresión. Y el hecho de yo mirarlo al árbol, a su vez, va a retroalimentar la imagen de árbol que tengo en la mente, que para eso lo pinté, para mirármelo, y eso genera un ciclo eterno de autorreflexión. Esa es la idea platónica, donde el ser humano existe como una expresión, como todo lo demás, de algo más profundo, metafísico, con lo cual tiene él, o puede tener si tiene ganas, una participación. En la India la palabra bhakta, que significa devoción, ¿no? Bhakti, devoción, bhakta es el devoto. En realidad lo que significa es participar. Bhakta es el participante, bhakti significa participar. Entonces, Platón decía lo mismo, uno puede participar del mundo de las ideas. ¿Cómo es no participar? Bueno, no darse cuenta, vivir ajeno, ¿no? Del mundo de las ideas. Es como si el árbol que está pintado en el cuadro jamás se preguntase si él es hijo de un árbol en la mente de un pintor, ¿no? Pero si el árbol ese se pregunta así, Yo no seré hijo de alguna idea en el pintor que me pintó. Y si es así, soy igual a ese árbol. Por lo tanto, yo soy más de lo que creía ser. No soy un pobre árbol pintado en un cuadro. Soy mucho más. No es que sea lo otro. Ahora soy lo otro y esto. He crecido. Entonces, esa posibilidad de participar en las ideas, que Platón decía que la forma es purificarse, por así decirlo, de lo burdo. Si uno está demasiado pendiente del cuadro y de la tela, ¿no? Como árbol pintado, y de la pintura, jamás va a, digamos, a extenderse hacia la mente del pintor. Pero si uno dice, no me voy a quedar solo con el cuadro, sino que voy a incluir a la mente del pintor en mi conocimiento de mi persona, de mi ser, entonces
crezco. Para eso necesito desapegarme, ¿no? Entonces, todas las prácticas de purificación, ¿no? De desprendimiento, de lo que los hindúes llaman vairagya o desapego, tienen que ver con eso. No es un abandonar lo anterior y ahora soy el árbol en la mente del creador. No, soy el árbol en la mente del creador y soy el árbol simultáneamente en el cuadro, las dos cosas a la vez. Entonces no es una huida del mundo material o del mundo sensible, como decía Platón, hacia el mundo inteligible, el mundo de las ideas. No, no es una huida, es una suma, ¿no? Una adición. Esta visión generó también en Pitágoras, sobre todo, y luego en sus herederos, como Platón, la visión de que las matemáticas eran la herramienta, eran el idioma del mundo, el idioma del cosmos. Todo había sido creado gracias a las matemáticas, a la lógica matemática. Y esta lógica matemática está, así como el modelo científico, que es un modelo que dijimos, toma en cuenta al antropos, al hombre, y al cosmos, a lo material, al mundo, pero no a lo metafísico. Aunque algunas ramas del pensamiento científico más sutil ya se preguntan cosas acerca de lo no visto. Sin embargo, lo no visto siempre tiene que ser probado, siempre tiene que ser interpretado, mientras que el modelo platónico es un modelo que no quiere probar lo metafísico, no quiere demostrarlo, no se demuestra lo metafísico, se demuestra en tal caso lo sensible, lo cósmico, el mundo. Se puede demostrar que yo amo u odio como antropos, como hombre, pero no se puede demostrar que el uno o que Dios o que lo inconsciente tiene 3 arquetipos y no 5. No, el propio Jung decía que los arquetipos son un concepto nada más, un concepto de las cosas, que él eligió como una definición que él eligió dar, pero dice, como diciendo, no se queden con eso porque no es solo eso, es inabarcable, indescriptible. La idea de lo divino, ya sea en términos teológicos lo divino o en términos psicológicos lo inconsciente, es inabarcable, inenarrable, todo. Las matemáticas, la diferencia es que en la visión platónica no son un invento, son un descubrimiento. Y uno de los que promueve esta visión es Roger Penrose. Roger Penrose es un científico también, al igual que Stephen Hawking. De hecho, han trabajado en conjunto y ha desarrollado un libro, entre otros, que se llama Los fantasmas de la mente. En este libro habla mucho acerca de la inteligencia artificial, habla mucho de la manera de funcionar del pensamiento, de cómo pensamos, lo que se llama la teoría de la mente, entre otras cosas, que es siempre un misterio, porque es algo que tiene huecos que no se pueden explicar simplemente con el modelo científico, por lo menos el actual. Entonces las matemáticas son vistas ya no solo como una invención, como decir, bueno, vamos a inventar el español, el castellano, vamos a inventar el Zulu, vamos a inventar el inglés. No, o las matemáticas, no. Según la visión de Roger Penrose y el modelo platónico, las matemáticas son algo eterno, son algo que basta, nosotros, no sé, tomamos una persona, la llevamos, se quedó dormido un niño recién nacido y lo llevamos a otro planeta, ¿no? O bueno, un ejemplo distinto, pongamos así, agarramos a ese mismo niño recién nacido, toda la población de la Tierra desaparece para que sea el mismo planeta y lo metemos, lo dejamos solo acá en la Tierra. El niño, además de tener que sobrevivir, poco a poco va a ir relacionándose con un mundo donde va a ir descubriendo lo que luego con más desarrollo serán las matemáticas. O sea que tarde o temprano él y todos sus descendientes, aún sin haber aprendido nunca nada en ningún colegio de nada de las matemáticas, porque no había otro ser vivo, ser humano, va a empezar a descubrir el pensamiento lógico matemático, con lo cual va a empezar a
inteligir y a intuir el funcionamiento del universo. Entonces, gracias a ese lenguaje, va a poder entender todo lo que existe y ser un participante. Entonces, en el modelo científico, las matemáticas son una herramienta y nada más, descartable. No tiene ninguna función más que medir y dar cuenta de las cosas. Mientras que en el modelo platónico, las matemáticas son mágicas, son la forma en que el universo habla, la forma en que nos cuenta la historia de su vida. Así que hasta aquí vamos a ver hoy. Vamos a continuar en la siguiente ocasión viendo los siguientes modelos. Hoy vimos el modelo judeocristiano y antiguo en general, que evolucionó, dijimos, al modelo platónico, por ponerle un nombre platónico, pero en realidad es universal, está en distintas culturas, ¿no? Un modelo más incluyente, un modelo antropoteándrico. No, sería antropoteándrico, es lo mismo, sería teoantrópico, ¿no? Es decir, teo, Dios, antropo, el hombre y el cosmos. Sería como era teoantrópico, no. Sería, ya le digo, cosmoteándrico. Ahí estoy utilizando una frase de Raymond Panikar, cosmoteándrico, ahí está. Es según cómo se ordenan las palabras, cosmoteándrico. Sería un modelo que incluye las tres cosas. Tomo en cuenta lo metafísico, ¿no? Tomo en cuenta lo humano y tomo en cuenta al universo. En el modelo anterior, en el judeocristiano o antiguo, solo importaba lo metafísico, Dios, y el cosmos, pero el hombre no pintaba mucho. En el modelo científico importa el hombre e importa el cosmos, el mundo, pero no importa lo metafísico. En el modelo New Age importa el hombre, yo, e importa Dios, secundariamente, soy más importante yo, pero no importa el mundo, ¿no? El mundo es secundario, lo que importa es lo que haga yo en mi disfraz de Dios. Así que fíjese cómo según cada modelo que uno va asumiendo, cada contexto, lo que sea que uno quiera averiguar, preguntar o desarrollar, va siempre, sin que uno casi lo note, a responder a ese mismo modelo, ¿no? Va a tener las limitaciones de ese modelo. El problema está en no darse cuenta a qué modelo uno pertenece y luego a intentar dialogar entre modelos al no darse cuenta en qué modelo uno está y dialogar con otro, no se va a entender nunca con el otro porque uno le va a hablar, no sé, en español, el otro le va a hablar en inglés y un tercero en chino y jamás se entiende nadie. La idea es que yo tengo que aprender un poquito de chino, un poquito de inglés y manejo mi español. Y entre todo eso voy aumentando, voy entendiendo más, voy teniendo herramientas nuevas. Y así se da una conversación, un diálogo interdisciplinario, ¿no? Donde no solo aprendo otro lenguaje para poder hablar el del otro, que me parece pésimo, sino al revés, aprendo el del otro para enriquecer el mío también. Y si el otro puede enriquecerse a su vez aprendiendo el mío, mejor todavía. Si no, bueno, ¿qué va a hacer? Uno hace lo mejor posible. Así que vamos a ver hasta aquí. En el siguiente programa vamos a seguir profundizando los modelos que nos quedan. Ahí va nuestra cortina final. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana
Y... Avanti Damocleanos.